Si cerramos los ojos por un momento y nos trasladamos a la ciudad de Lancaster, en Inglaterra, al pequeño poblado de Rochdale, en el siglo XIX, 1844, mi hija Martina, que está allá arriba, me instruía hoy que en 1845 nacía Carlos Labaña, en eso de que el pueblo salva al pueblo, el pueblo ilustra al pueblo. Nosotros debiéramos trasladarnos al mismo siglo en el Uruguay, pensando en aquellos inmigrantes de aquel tiempo. Como el movimiento cooperativo no es un invento, es un colectivo, nosotros le pedíamos a los compañeros del CUDECOP, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, el agremial del cooperativismo uruguayo, nacido en el año 89, después de una mesa que en el año 84, en los albores de la salida de la decadente dictadura militar, se formaba en Paysandú. Y creíamos que era muy importante poder trasladarlo aquí, lo que los compañeros elaboraron, gente que durante mucho tiempo, como Saracho, Juan Pablo Terra y demás, los compañeros y compañeras que al día de hoy lideran el movimiento, vamos a hacer un raconto acá. El historial del movimiento cooperativo uruguayo está íntimamente ligado a la propia historia del Uruguay como país, para cubrir las primeras experiencias cooperativas nacionales. Es necesario remontarse a las últimas décadas del siglo XIX. Construía su perfil como nación. A nivel mundial se reconoce como fecha de nacimiento del cooperativismo moderno al año 1844, en el que 28 obreros tejedores del condado de Lancaster, eran 27 y una obrera, que con 28 peñiques en aquel momento elaboraron una cooperativa de consumo, crean la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, con la finalidad de establecer un almacén de comestibles y ropas, fabricar juntos los artículos más necesarios y destinar una parte de los beneficios a la instrucción de los socios y sus familias. El éxito de la experiencia de Rochdale llevó que las sociedades cooperativas inspiradas en los principios enunciados por aquellos pioneros se multiplicaran rápidamente en el resto de Europa. Pocos años después, la idea cooperativa desembarca en nuestro país de la mano de los inmigrantes europeos. Cuyas comunidades estaban integradas tanto por intelectuales como por obreros y artesanos que impulsaron las primeras experiencias del cooperativismo en nuestro país. En ese marco se funda en 1877 la Sociedad Cooperativa de Mucamos y Cocineros. En la década siguiente se crean, entre otras, las cooperativas de peluqueros y barberos, el Arco Iris, la Sociedad Cooperativa de Construcción de Casas, la de Consumos de Carne, la Cooperativa de la Unión de Obreros del Cigarrillo y la Sociedad Cooperativa Tipográfica. Esa sociedad de obreros cooperativa tipográfica en agosto del 89 comienza la publicación del periódico La Voz de la Cooperativa, que difundía los ideales y principios del cooperativismo en nuestro país. En 1909, 47 obreros textiles de Juan Lacase fundan la Sociedad Cooperativa de Consumo La Unión, reconocida como la institución pionera del cooperativismo moderno. En la década del 30, el fenómeno de las cooperativas de consumo creció rápidamente, lo que llevó a que en esa época surgieran la mayoría de las cooperativas que hoy componen el sector. También las cooperativas de ahorro y crédito tienen sus antecedentes en organizaciones que surgieron a comienzos del siglo XX, las cajas populares, cuyo impulso estuvo a cargo del movimiento social católico a partir de 1902, con una importante difusión en el interior del país, y las cajas de crédito rural creadas en 1912 a iniciativa del gobierno de Valle y Ordóñez. Marcaron el comienzo en esta materia. En el 37 se funda en Montevideo la Mutua Húngaro Uruguaya, considerada la primera entidad de ahorro y crédito en adoptar un estatuto cooperativo.
En esta misma época, la empresa inglesa del Ferrocarril Central impulsa la conformación de sociedades de fomento en torno a las estaciones del tren, nacidas para promover la producción y el bienestar de la población rural. Evolucionan rápidamente hacia la intermediación de productos e insumos hasta convertirse en las actuales sociedades de fomento rural. En 1912 surgen los primeros sindicatos agrícolas, antecedentes directos de las actuales cooperativas agropecuarias que surgieron como tales en la década del 20 y que dos cooperativas tuvimos hace poco en la comisión de esta Junta. Celebran su primer congreso en 1931 en la ciudad Colonia Suiza, la creación de CONAPROL en el 35 y la aprobación de la primera ley de cooperativas agrarias en el 41 dieron forma a un sector que se extendió a casi todas las zonas rurales del país. Más cerca en el tiempo, a mediados de la década del 40, aparecen las cooperativas de trabajo. Entre las primeras encontramos dos organizaciones emblemáticas del movimiento que actualmente siguen activas: la Cooperativa de Transportes Sanduceras Copay y la Unidad Cooperaria número 1 allá en Cololó, en el departamento de Soriano. Históricamente, el nacimiento de una proporción importante de las cooperativas de trabajo en nuestro país se vincula a procesos en los que los trabajadores asumen la gestión de empresas tradicionales quebradas o en crisis. Los periodos de crisis económicas, traducidos en el cierre masivo de empresas industriales y de servicios, dieron surgimiento a nuevas experiencias cooperativas en sectores tan diversos como el textil, el metalúrgico, el transporte público, la salud y la enseñanza, entre muchos otros. En la década del 60 surge la más joven de las modalidades del cooperativismo nacional, la de vivienda. En el 66, por impulso del Centro Cooperativista Uruguayo, se desarrollaron 3 experiencias pioneras en los departamentos de Florida, Salto y Río Negro, pero el verdadero crecimiento del sector se produce a partir de la aprobación de la Ley Nacional de Viviendas de 1968, que institucionalizó el sistema a través de 2 modalidades de gestión: la ayuda mutua y el ahorro previo. Los compañeros quedan por acá en la historia. Nosotros debemos recordar que después viene el golpe. Las cooperativas, no solo los trabajadores, ocupan las fábricas, ¿no?, en aquella huelga de 15 días que nos hizo marcar la historia en el mundo del movimiento obrero uruguayo. Las cooperativas toman los terrenos para asegurarlos y se construye la primera cooperativa. Nosotros conocimos la cooperativa Mesa 4. Ellos nos contaban que a través de la cooperativa de consumo habían organizado en el centro donde poder hacer reuniones, porque habría que recordar que era difícil poder juntarse para poder organizar la resistencia. Los compañeros tuvieron esa heroica tarea y hay que reconocerla, que después da paso a que el plebiscito del 80 se pueda vencer, ¿no?, entre otras cosas. Nosotros decíamos hoy que el CUDECOP nace en el 89, la gremial de las cooperativas, se da la lucha por las empresas públicas, que hoy nos regocijamos de que las seguimos teniendo. En el año 2002, el Molino Santa Rosa recupera la fábrica, y hasta los compañeros siguen hasta el día de hoy, como el Molino Florida. Y en el 2006 nace la Ley de Cooperativas Sociales, en el marco de aquella crisis tremenda que teníamos en el país, ¿no?, aquellos índices que nos había dejado podríamos decir, los años de neoliberalismo o la coalición que ya se formaba en aquel momento con el Llegó la Hora de Votar Juntos del 99. Eso da paso a que gane un gobierno popular, que tenga en cuenta a las clases vulnerables, que se formen las cooperativas sociales. 600 cooperativas sociales se forman en ese tiempo, y fíjense en que en el 2008 nace la Ley General de Cooperativas, que da lugar al INACOP, el Instituto Nacional del Cooperativismo, una institución pública-privada, de derecho público. Y en el 2015, que ya el gobierno del Frente Amplio había incorporado cooperativas al funcionamiento de Maldonado, en el 2015 el gobierno entrante no tiene en cuenta esa rica historia y derriba el crecimiento que habían tenido las cooperativas en ese tiempo. Se barre con un montón de cooperativas sin tener en cuenta lo que significa la cooperativa para el desarrollo de las trabajadoras y los trabajadores.
No es solo eso, sino en los últimos 5 años quedamos 231 cooperativas sociales de aquellas 600, en el gobierno del Partido Nacional y la coalición republicana. En cambio, se propone, se le da trabajo a fundaciones como la Fundación Aganar, no solo en Maldonado, en Paysandú y en Rocha también, una triste fundación donde sus parientes están adentro de los gobiernos y dan lugar a que no se dé la transparencia que da la cooperativa para el Estado uruguayo, para los recursos de todos. Entonces, en ese marco, nosotros terminamos esta exposición levantando en alto la bandera del cooperativismo y esperando que los gobiernos, todos, cualquiera sea, tengan en cuenta que los más vulnerables esperan por el trabajo del Estado. Gracias.